Una gran obra comienza con una gran unidad. Mire, nadie ha hecho algo grande para Dios solo. No se puede hacer nada en este mundo grande solo. Y es lo mismo en la obra del Señor. No se puede hacer una iglesia grande solo. No se puede comenzar un ministerio solo. No se puede mantener un ministerio solo. Todos nos necesitamos el uno al otro. Y si vamos a hacer algo grande para Dios, necesitamos tener unidad. El poder del pueblo de Dios descansa en la unidad del pueblo de Dios. Quiero que voltee conmigo en sus Biblias a Juan capítulo 17, versículo 20. Porque quiero que note que lo que Dios más quiere de sus hijos es que estemos unidos. El deseo de Dios es que la iglesia esté unida para hacer la obra de Dios. La oración de Jesús es que la iglesia esté unida. Note lo que dice Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué dice ahí? Uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nota que la oración del Señor Jesús es que nosotros seamos uno, así como Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo son uno. Dios quiere una unidad tan cercana en la iglesia. Dios quiere que todos tengamos una misma mente, que vayamos por una misma meta, que todos estemos unidos para hacer una grande obra para Dios. Es por eso que el diablo lo primero que ataca y lo que más ataca en una iglesia es la unidad de la iglesia. ¿Sí se ha dado cuenta que es difícil tener unidad en la iglesia? Y mire, quiero que usted entienda, hay una gran diferencia entre unidad y armonía. Porque hay iglesias que tienen armonía. O sea, no la llevamos bien. Dios le bendiga. Bendiciones, hermano. Pasa usted en la iglesia y lo saluda y se va por su camino. He notado que entre más va progresando la iglesia y entre más crece la iglesia, menos unidad hay. Hay mucha armonía, nadie se pelea con nadie. Ya, mire, hasta el chisme a veces para. Pero no hay unidad. En un vecindario hay armonía, a menos de que sea Santana, creo. Todos los demás vecindarios tienen unidad, que diga armonía. Y se ve el vecino y se saluda en la mañana y le dice buenos días, y el otro le dice buenos días. Si algo está en la yarda del otro, le molesta el otro, hablan y mire, hay armonía, no hay pleito. Queremos llevarla bien el uno con el otro. Pero usted no se puede juntar con su vecino y decirle, hey, vamos a hacer esta obra juntos. No le puede decir a su vecino, vamos a todos creer la misma cosa. No le puede decir a su vecino, vamos a vestir todos de una misma manera. Vamos a tener un impacto en nuestro vecindario. Usted no hace eso con su vecino. Porque hay una gran diferencia entre una armonía y una unidad. Dios quiere que nosotros tengamos armonía, pero Dios quiere que la iglesia sea unidad. No que nada más se salude, sino que oren los unos por los otros. Dios no quiere que nada más usted se conozca, pero que sean amigos. Dios no quiere que nosotros nada más nos conozcamos, pero que nosotros tengamos un mismo objetivo para hacer una grande obra para Dios. Nosotros necesitamos armonía, pero necesitamos todavía más unidad. Dios usa una iglesia que está unida. Es por eso que es tan importante que cuando el pastor dice, aquí lo veo, aquí nos vemos. Porque eso habla de la unidad. Hay personas que me dicen, pastor, pero es que esa actividad a mí no me gusta. Mi respuesta es siempre, ¿quién te preguntó? Porque la actividad no es lo importante. Lo importante es la unidad.
lo que Dios pudiera hacer con una iglesia que está unida para hacer una grande obra para Dios. Le quiero preguntar a usted esta noche, ¿está usted unido a la iglesia? ¿O está solamente teniendo armonía en la iglesia? ¿Desea usted hacer grandes cosas para Dios? ¿Desea de verdad hacer una diferencia mundial por medio de su iglesia? Todo esto es posible, pero todo comienza con una iglesia unida. Es por eso que hoy le quiero dar 3 verdades indispensables acerca de la unidad. Número 1, quiero que escriba ahí el comienzo de la unidad. El comienzo de la unidad. ¿Dónde comienza la iglesia a tener unidad? ¿Dónde comienza un grupo de personas a unirse para hacer algo para Dios? ¿Sabe usted, se ha dado cuenta que no es fácil traer a un grupo de personas para que hagan lo mismo? Si yo le pregunto a mi esposa y a mis hijos, ¿qué quieren comer? Es muy difícil que nosotros nos pongamos de acuerdo. Mi esposa es de Missouri y ella dice, yo quiero pizza. Mi hijo Leo va a decir, yo quiero hamburguesas. Yo voy a decir, quiero tacos. Mi hijo Ezra apenas empieza a hablar y va a decir, quiero helado. Y mi hija, la que acaba de nacer hace 2 meses, siempre está de acuerdo conmigo. Si yo le digo, ¿a dónde quieren ir? De paseo. Mi esposa va a decir, ¿de compras? Algunos se sorprendieron por eso. Yo voy a decir, vamos a dormir. Mi hijo Leo va a decir, vamos al zoológico porque quiere ver dinosaurios. Y mi hijo Ezra va a decir, él quiere ir a ver la televisión, un show. Es bien difícil ponerse de acuerdo. Entonces, ¿cómo comienza un grupo de personas que tenemos trasfondos diferentes, que tenemos ideas diferentes, que tenemos pensamientos diferentes, que tenemos horarios diferentes? ¿Cómo se junta un grupo de personas tan diferente y se unifica para hacer algo grande para Dios? Oh, la unidad comienza, escriba ahí, con un mandamiento divino. Con un mandamiento divino. ¿Por qué hay unidad en la iglesia? Porque la iglesia es la institución donde puede haber más unidad que en cualquier otro lugar. Porque nosotros no nos juntamos como un club social. No nos juntamos nada más para pasar tiempo el uno con el otro. No nos juntamos para comparar lo que Dios ha hecho en mi vida o en tu vida, o lo que yo tengo, lo que tú tienes, o cómo me vestí. No, nos juntamos por un mandamiento divino de Dios para ir y hacer una gran obra para Dios. Eso es lo que nos unifica. Por eso, mira, aunque usted me caiga gordo, nos juntamos. Y ahí vamos a ganar almas juntos. ¿Por qué? Porque hay que hacer la obra de Dios. Ahí está el hermano que se cae mal con el otro. Pero lo hacemos porque lo hacemos para Dios. Quiero que note lo que pasó en Nehemías. Porque Nehemías tenía una gran obra que hacer. Nehemías estaba edificando los muros de Jerusalén. Y era una tarea muy difícil. ¿Cómo poder juntar a personas que había nobles ahí, había sacerdotes ahí, había un montón de diferentes tipos de personas, de diferentes trasfondos, pero Nehemías los pudo unificar? ¿Por qué? Porque había un mandamiento divino de Dios para edificar los muros. Note lo que dice Nehemías 2:17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Cómo es que Dios le habló? Mire, si usted se da cuenta, a Nehemías Dios no le habla como a otros profetas. No le dice con su voz literal lo que tiene que hacer. Pero Dios hizo algo especial en el corazón de Nehemías.
Dios le puso una carga especial. Dios le puso una visión especial a Nehemías. Y Nehemías tenía una carga por edificar los muros de Jerusalén. Y él se acercó con el pueblo y les dijo: levantémonos y edifiquemos. Le dijo: es un mandamiento de Dios. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y la palabra de Dios nos enseña que todos ellos se unieron para hacer una obra grande para Dios. Tristemente es muy difícil unificar a la iglesia. ¿Por qué es tan difícil tener unidad en la iglesia si tenemos en blanco y negro todo lo que tenemos que hacer? No hay un mandamiento divino que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Oh, pero para traer a los cristianos a predicar en un mismo día, al mismo lugar, al mismo tiempo. Oh. Nos vemos el sábado. ¿Por qué el sábado? ¿Dónde dice la Biblia que el sábado? Porque si vamos el lunes, ¿qué cree? Acá me van a decir: ¿por qué el lunes? Yo trabajo el lunes, pastor. Y si digo el martes, el hermano Josué va a decir: el martes yo voy a Chipotle y no puedo ir, pastor. Y si decimos el miércoles, ¿qué pasó? Todos, ¿se imagina? Entonces, ¿por qué el sábado? Porque tenemos que escoger un día. Y el sábado suena bien. Pero para unir a la gente, fuera un partido de fútbol, mire, así se unen. Fuera una carne asada, no hombre, la raza, mire, a la gorra, ni quien le corra. Pero cuando se trata de un mandamiento divino de Dios, hay mucha carnalidad en la iglesia. Hoy en día tenemos 100 ganadores de almas que se juntan todos los sábados en la iglesia. Yo recuerdo preguntarle a su pastor, porque unos hermanos me decían: quiero servir, pero no puedo yo ganar almas el sábado, yo voy por mi cuenta. Y le dije: no pueden ir. Y él me dijo: ¿por qué no? Yo le dije: porque trabajan. Y en mi mente yo estaba convencido: pues trabajan, no puede hacerlo. Y él me dijo: pues que no trabaje. Y yo pensé y dije: pero si no trabaja, ¿qué va a comer? Se me había olvidado que este hermano tenía reservas como para 4 meses. Él podía hibernar y iba a estar bien. Pero él me dijo: ¿qué haces tú? ¿Trabajas? No. ¿Y qué comes? No, pues Dios provee para mí. Y si Dios provee para ti, no puede proveer para él. Desde ahí dije: ganamos almas los sábados. Y si usted trabaja, ¿qué cree? No trabaje. Porque el mandamiento divino es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero ya siento la división de una vez. Es que no se puede hacer algo grande para Dios si no estamos dispuestos a decir: voy a poner mis opiniones a un lado, voy a mover mi horario, voy a mover mis prioridades para unirnos como una sola persona, para ir y hacer el evangelio. Porque no hay nada más importante que llevar el evangelio para Dios. No hay nada más importante que ir y hacer una gran obra para Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Estamos unidos hasta ahí? ¿Cómo comienza la unidad? Escriba ahí: por una causa mayor. Tenemos un mandamiento divino, pero mire, tenemos que entender que este mandamiento no es simplemente para levantar el ego del hombre, es porque es una causa mayor, la mejor causa, la causa más pura en este mundo. Es nosotros llevar el evangelio a toda criatura. Brinque conmigo a Nehemías capítulo 1, versículo 3. Quiero que note lo que dice la palabra de Dios. Había una causa mayor, por eso se juntó Nehemías y todos los que edificaron, porque había algo más importante que simplemente descansar o estar en su casa. Dice Nehemías 1:3: y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías estaba conmovido de ver la gran necesidad de su pueblo. ¿No le conmueve a usted ver la gran necesidad de nuestro pueblo? 480 millones de personas hablan español. ¿Y quién les va a hablar de Cristo? ¿Cómo oirán sin haber quien les
Y si usted y yo, como cristianos bautistas, que conocemos el Evangelio, que entendemos que la palabra de Dios nos dice ir y predicar el Evangelio, si nosotros no lo hacemos, usted dígame quién lo va a hacer. Es que no puedo creer que haya mormones predicando en las ciudades, que haya mormones predicando afuera en las calles, y el bautista es al que le da vergüenza de ir y predicar el Evangelio. No puede ser que hay personas que gastan años uno tras otro dando su vida a la misión de ellos para condenar a gente al infierno. Y nosotros que tenemos una causa mayor, no podemos unificarnos para ir y predicar el Evangelio. ¿Sabe cuándo transformó el crecimiento de nuestra iglesia? A mí me encanta trabajar, me encanta ganar almas. Y yo le comentaba al pastor, ganamos tantas almas para Cristo. Y después él me dijo esto, ¿cómo puedes ganar más? Le dije, pues ya estoy ganando almas 8, 10 horas al día, no sé. Y él me dijo, multiplicándote. ¿Te imaginas? Dice, si 20 personas fueran contigo a ganar almas por 8 o 10 horas. En lugar de que fueran 8 o 10 horas, serían un montón, porque no soy matemático. Y dije, wow, sí es cierto. Dije, mejor que ir solo, pues con un grupo de personas. Y ahí voy con el hermano y le digo, oiga hermano, ¿qué va a hacer el sábado usted? No, pues nada, lo invito a comer. No le mentí. Lo iba a llevar después de ganar almas. Y ahí lo traigo al hermano. Y este hermano, pues, conoce bien el versículo a la gorra, ni quien le corra. Y ahí va así, hermano, yo lo acompaño. Y le digo, nada más tengo que hacer unas visitas antes, ¿le molesta? No, vamos. 6 horas después. ¿Ya tiene hambre? Ya después éramos 2, 4, 8, 16. Y nada más esta semana me acaban de mandar un reporte mientras estaba aquí. Por eso me vio sonriendo, feliz, contento. 760 almas salvas de lunes a viernes el día de hoy. Porque hay personas que se juntan todos los días, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Se puede hacer aquí. Se puede hacer en todas las partes del mundo. Pero necesita una iglesia que esté unida para una causa mayor. Escriba ahí, ¿dónde comienza la unidad? Comienza con un líder con visión. Quiero que entienda que la unidad es imposible sin un líder. Quiero que me escuche bien. Donde no hay líder, no hay unidad. Donde no hay líder, no hay unidad. Note lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Sabe dónde comenzó la unidad para que todos los acarreadores, los trabajadores, los nobles, todos se juntaran para hacer la obra de Dios? Comenzó con un hombre que tenía una gran carga para hacer una gran obra. ¿Dónde comienza cualquier iglesia? Comienza con un pastor que tiene una carga, un deseo por hacer la obra del Señor. Hay mucha gente que no entienda que el pastor es tan importante en la iglesia. Si no hay pastor, no hay Santa Ana Baptist Church. Lo voy a decir una vez más porque como que no me cree. Si no hay pastor, ¿quién hubiera empezado la iglesia bautista de Santa Ana?
Que a veces no nos damos cuenta que, mire, sin líder no hay unidad. Tiene que haber una persona que tiene una carga, que tiene un deseo para hacer algo grande para Dios. Y es entonces donde nosotros entramos y nos unimos a la visión del líder y decimos, yo no lo empecé, Dios le dio la carga a él, Dios lo bendijo a él, Dios lo quiere usar a él. Y la visión que este hombre tenga, eso quiero hacer para hacer una obra grande para Dios. Es que no se puede haber unidad si cada quien quiere dar su opinión y cada quien quiere dar su plan. No, es que alguien tiene que ser el líder. Mire, la mayoría de las veces yo no sé ni lo que estoy haciendo. Y le digo a mi congregación, mira, te voy a decir la verdad. Vamos a hacer esta decisión, pero es una aguilita, puede ir muy bien, puede ir muy mal. Pero han sido tan misericordiosos conmigo que dice, pastor, si usted lo quiere así, yo lo hago. Yo lo sigo. Alguien tiene que ser el líder. Mire, si usted tomara la decisión, yo también me quejaría de usted. Vamos a pintar blanco aquí. ¿Por qué blanco? Blanco se ensucia muy rápido. ¿Y qué, lo va a ensuciar usted o qué? Cualquier decisión que usted tome, ¿qué cree? Alguien no va a estar de acuerdo. Pero alguien tiene que ser el líder. ¿Y quién escoge quién es el líder? El líder no se escoge solo. Dios viene a ese líder y mire, le exprime el corazón y le da una carga que usted no se imagina por su ciudad, por su gente, donde oramos y ayunamos y pensamos y nuestra mente constantemente, un día tras otro, estamos pensando en cómo puedo hacer la obra de Dios, cómo voy a hacer una obra grande para Dios. Y entonces vemos lo imposible al principio y después Dios empieza a mover piezas y empieza a mover a la gente y empieza a pasar algo. Y cuando empieza a pasar algo, uno se añade y otro se añade, y ya cuando vemos, Dios hizo la obra y ahora usted es parte de esta gran obra. Y si nosotros siguiéramos al líder, ahí comienza el poder de la iglesia, porque entonces hay unidad. Pero usted necesita decir, todo comienza con un líder. ¿Sabe que funciona igual en cualquier lugar, en las empresas? Yo recuerdo una vez se me ocurrió preguntarle a la gente, ¿qué tipo de sillas quieren? ¿Las quieren beige, blancas, rojas, negras? Tercera Guerra Mundial. Peor error que he hecho. Ahora digo, las sillas van a ser verdes y no me importa. A algunos les gusta, a algunos no les gusta. Alguien tiene que hacer la decisión. No podemos pelear por detallitos. Hay que ser decisivos y seguir al hombre que Dios puso en nuestra iglesia. Es un hombre que tiene una gran carga por usted. Puedo decirle que es un hombre que tiene una pasión por alcanzar a Santana para Cristo. Puedo decirle que mire, las cargas que él tiene, que él ha compartido conmigo, nunca son de él. Siempre es por la iglesia. Y me dice, me duele el corazón por un miembro de la iglesia. Mira, está orando constantemente por usted. Le ama a usted y a sus hijos. Me dice, ora conmigo por esta familia. Mira, está pasando por esto y está atravesando por ello. Y yo a veces le pregunto, ¿y tú necesitas algo? Y él dice, no, yo estoy bien. Porque él nada más tiene una carga por usted. Dios le da un corazón y un amor al pastor que usted no se imagina. Yo quisiera algún día que usted pudiera entrar a mi corazón y que usted sintiera la carga y el amor que un pastor tiene por la gente. Recuerda lo que Pablo decía, azotes, naufragios, sufrió de todo. Una vez hasta casi lo mataron. Y él dice, lo que a él le pesaba más era la carga de todas las iglesias. Yo no me puedo imaginar qué es eso, porque yo solamente tengo una iglesia, pero la carga es intensa. Todo comienza con un líder con una carga, un líder apasionado. Mire, existen muchas razones para no hacer la obra de Dios, pero un líder apasionado escoge hacerla de todas formas. ¿Sabe usted que hay muchas cosas que este hombre pudiera hacer en su vida? Pero él prefiere ser su pastor.
Hay muchas excusas por qué no ser pastor. Hay muchos obstáculos por qué no ser pastor. Hay muchas críticas por las cuales no ser pastor. Pero Él decide ser ese líder que le guía a usted a hacer la obra de Dios. Todo comienza con un líder. Pastor, ¿cómo podemos tener unidad? Siga a su líder. Si Él dice de vuelta a la izquierda, de vuelta a la izquierda. Si Él dice a la derecha, vuelta a la derecha. Si usted le dice, vamos en círculos, usted no se preocupe. ¿Alguna vez ha tenido un mal copiloto? Mi esposa es perfecta, pero es mala copilota. Frena, frena. Así ya lo vi, tranquilo. ¿No era aquí a la izquierda? No, es aquí a la derecha. Ni sabe dónde estamos, pero me quiere decir a dónde ir. Así son algunos con los pastores. Usted ni sabe el camino. ¿Cuántos años usted ha sido pastor? ¿Cuántas iglesias ha levantado? ¿Cuántos años de asistente? ¿A qué colegio bíblico fue usted? Mejor confiamos en el líder que Dios nos dio. Hace un tiempo vino un hermano, unos 3 años atrás, y él decía, es que yo no estoy de acuerdo con cómo se corre la iglesia. Y le dije, pues si no le gusta, no tiene que venir. Él me dijo, no, es que esa no es su iglesia. Dios nos dio ese edificio. Dios nos dio las sillas. Dios nos dio las rutas. Dios nos dio todo para la iglesia y la iglesia somos nosotros. Y le dije, ¿de verdad usted cree que Dios le dio las sillas? Sí. ¿Usted de verdad cree que Dios le dio el edificio a usted? A la iglesia, sí. ¿Usted cree que Dios mandó todo este dinero para comprar la propiedad y hacer todo? Sí. Dije, ¿y usted cree que a Dios se le olvidó enviar un pastor? ¿Ah? Es que la unidad comienza con el hombre de Dios. Dios no bendice un lugar, Dios bendice un hombre. Y nunca va a haber unidad en la iglesia hasta que yo diga, yo sigo a mí, obedecer a vuestros, no me haga caso a mí, hágale caso a él. No me siga a mí, sígalo a él. Ahí comienza la unidad. Y cuando una iglesia está unida, puede hacer grandes cosas para Dios. Escriba ahí número 2, la necesidad de la unidad. La necesidad de la unidad. Ahora vemos dónde comienza la unidad. Comienza con un mandato divino de Dios. Comienza entendiendo que vamos a hacer una causa mayor. Comienza entendiendo que todo está encargado a un líder con visión que Dios le ha dado. Pero hay una necesidad de la unidad. ¿Por qué es importante la unidad? ¿Por qué necesitamos unidad en la iglesia? Escriba ahí por la importancia de la misión. Nosotros tenemos una misión importante. Nehemías tenía una misión importante de edificar los muros. Usted sabe, si en esos tiempos una ciudad no tenía muros, ¿qué pasaba? Entraban, la saqueaban, les robaban, mataban personas. Es lo que hacían en ese entonces. Entonces había una gran importancia en edificar los muros. Nehemías estaba dolido porque decía, mira, están en llamas las puertas, la ciudad está completamente destruida. Note lo que dice Nehemías capítulo 1 versículo 3. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. ¿Ve lo importante que era edificar los muros? Note lo que dice Nehemías capítulo 4 versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Qué importante era edificar los muros. ¿Se imagina usted ser el padre de familia en ese entonces y saber que en cualquier momento puede venir un ejército y matar a su hija, a sus hijos, a su esposa?
quitarle todo lo que usted ha trabajado todos estos años. Mire, llegan y en minutos se lo llevan. Por eso Nehemías veía la necesidad del pueblo y dijo, es importante que edifiquemos los muros. Le puedo decir que la obra de Dios es importante. ¿Sí se da cuenta que tenemos un enemigo allá afuera que quiere venir y destruir su familia? ¿Sí se da cuenta que el libro de Job nos enseña exactamente qué es lo que le pasa a una persona con el que el diablo puede hacer lo que él quiere? 5 minutos en su vida y le destruye todo lo que usted tiene. Por eso se le llama el devorador. Él está como león rugiente buscando a quién devorar. Y nosotros tenemos un lugar que Dios diseñó para fortalecer al cristiano, para crecer al cristiano, para cuidar al cristiano, para animar al cristiano. Y ese lugar es la iglesia. Entonces, ¿qué es importante edificar? Mire, su televisión nunca le va a cuidar de nada a usted. No hay lugar más importante que edificar que la misma casa de Dios. Es importante. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 3, versículo 10. Quiero que note que ellos edificaban los muros. ¿Para qué? Para cuidar a sus mismas familias. Su trabajo era edificar la parte del muro que estaba enfrente de su casa. Nehemías capítulo 3, versículo 10 dice, asimismo restauró junto a ellos y frente en su casa Jedaías, hijo de Jarumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asabnías. Note lo que dice el versículo 23 en el mismo capítulo. Después de ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa. Y después de esto restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías. Note esto, cerca de su... ¿Dónde edificaban el muro ellos? Enfrente de su casa. ¿Para qué? Para proteger a sus familias. ¿Sabe que todo lo que usted hace en esta gran obra de Dios le beneficia a usted y a su familia? ¿Se imagina usted su vida sin la iglesia? Yo crecí en la iglesia, bueno, no tanto, pero sí crecí en la iglesia. Yo no me imagino mi vida sin la iglesia. En la iglesia es donde yo recibí a Cristo. En la iglesia es donde transformó mi vida. En la iglesia es que cuando era un muchacho rebelde, Dios me habló y agarró mi corazón y transformó mi corazón y me hizo tener un deseo para servir a Dios. En la iglesia es donde conocí a mi esposa. Yo la vi, ella me vio, se enamoró de mí, me rogó y me rogó y me rogó, hasta que al fin le di una oportunidad. Algo así pasó. Ella dice que lo cuento al revés, pero cuando ella predique, que ella cuente su historia. En la iglesia es donde mis hijos recibieron a Cristo. Yo espero, sabe, que sea en la misma iglesia donde ellos se casen, encuentren a su esposa, tomen decisiones para Dios. Es la iglesia. ¿Por qué voy a gastar mi vida en otra cosa que nunca va a tener la importancia que tiene la iglesia como la tiene en la vida de mi familia, de mis hijos, de mi esposa? ¿No sabe que todo lo que hacemos en la iglesia es para su bien? Para el de su casa. Joven, si tú trabajas en la iglesia, qué bueno que trabajas en la iglesia. ¿Dónde vas a encontrar esposa? Hace un tiempo decía un muchacho, discípulo del hermano Ringo: pastor, todas las que vienen a la iglesia son mis primas. Nunca me voy a casar. Y yo veía al muchacho y decía, si no te vas a casar no es porque son tus primas, que estás re feo. Pero dándole esperanza como todo buen pastor, le dije, sé paciente, ora, Dios hace milagros. Él partió el mar rojo, puede mandar una cieguita o algo así. Y debe de estar cieguita la hermana porque sí se casó con él.
Y en diciembre se casaron. ¿Y sabe qué se dio cuenta él? La bendición que es tener la iglesia. ¿Dónde van a crecer sus hijos? Si su hijo se empieza a salir a un lugar que no debe ir, ¿dónde va a tocar Dios su corazón? Es importante edificar la iglesia de Dios. Pero para edificar una iglesia donde pueden ser ministradas cada parte de la iglesia, necesitamos unidad. Necesitamos unidad por la dificultad de la misión. ¿Sabe qué difícil es edificar una iglesia? Vaya conmigo a Nehemías capítulo 6, versículo 3. Nehemías tenía una obra muy difícil que hacer. La Biblia le llama una gran obra. Grande, ¿por qué? Por la inmensidad de trabajo que iba a tomar el hacer todos los muros alrededor de la ciudad. Nehemías 6:3 dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. La Biblia dice, mira, era una gran obra. ¿Sabe qué tan difícil es hacer una obra, una iglesia? Se corren rutas, se limpia la iglesia, se imprimen cosas, se hacen mensajes. Recuerdo la primera vez que alguien vino a trabajar conmigo en la iglesia. Me dice, ay no, en la iglesia es mucho trabajo. Él pensó que nos hicimos pastores para no trabajar. Es mucho trabajo. A veces su pastor va muchos días sin dormir. Viajar es mucho trabajo. Preparar un mensaje como los que él prepara es mucho trabajo. Y luego todavía nos los hace bien bonitos para que yo los descargue. Los estudie. Y luego todavía hace lecciones para el colegio bíblico. Y luego todavía tiene 7 hijas. Y luego todavía va y predica a mi gente y edifica mi iglesia en Guadalajara y todavía edifica una en California. Es que hacer una gran iglesia toma mucho trabajo. A veces un hermano finalmente entra al ministerio y dice, pastor, ser ujier es bien difícil. Y antes el pastor era el ujier y el que recogía ruta y el que predicaba y el que limpiaba y el todo. ¿Cómo le hace? Es que tenemos que darnos cuenta que la iglesia, mire, es una gran obra. Y la obra requiere mucho trabajo. Hay muchos obstáculos para no hacer la obra. Vaya conmigo a Mateo 9:37, porque el Señor nos enseñaba que la obra de Dios es muy grande y que hay pocos obreros. Dice la palabra de Dios, Mateo 9:37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es, ¿cuánta? Más los obreros, pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire, si empezar una iglesia es mucho trabajo, imagínense llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, sin unidad, imposible. Pero una iglesia unida, ¿se ha dado cuenta que una iglesia, solamente una, trastornó el mundo entero? 120 personas unidas. ¿Usted no cree que Dios pudiera usar esta iglesia para impactar el mundo? Hace 3 años, el pastor Ringo me dio una visión y me dijo, yo tengo la visión de impactar el mundo, de llevar el evangelio a todo el mundo. Yo voy a ser bien honesto con usted, yo decía, ¿cómo vas a hacerlo para todo el mundo? Yo sé que en Los Ángeles hay de todo, pero a todo el mundo. Y él me dijo, es que por eso tenemos que involucrarnos, mira, en mandar material a todas partes, en entrenar a la siguiente generación, en poner contenido allá afuera en las redes sociales para que la gente encuentre el mensaje de Dios. Y yo era muy escéptico. Yo tenía la mente muy cerrada. Yo decía, solamente yo salgo, toco puertas, gano almas y así hago una diferencia. Pero le puedo decir que su pastor él ha llevado el evangelio a muchos países. Hemos ido a otros países y le dice, yo te conozco.
Me dice, tú eres el amigo del pastor Ringo. Una vez estábamos en Six Flags. ¿Les cuento que te voy a confesar un pecado? Estamos en Six Flags y su pastor es famoso. Nada más que no tiene fama en su propio reino, pero vamos a Six Flags y había una fila. No nos dejaban subir a los juegos porque todos querían fotos con él. Y él iba, mire, con una cachucha y iba así. Nada más que perdió sus lentes. Y ahí están, tome y tome fotos y yo estoy ahí a un lado. Y luego me dicen, ¿tú puedes tomar la foto? Me cae gordo, digo. Y luego todo el mundo hacía una fila enorme. Y muchos inconversos empezaron a acercarse. ¿Quién es? ¿Quién es? Y le dije, es el hermano de Mel Gibson. Y se empezaron a formar también ellos a tomarle. Y esos con mucho gusto le dije, yo te tomo la foto. Pero ¿sabe que él tiene un impacto mundial por lo que él hace? Y mire, él me ha abierto los ojos. Nosotros tenemos, es el trabajo de nosotros, no de otros, de nosotros, de llevar el evangelio a toda criatura. Y nunca ha sido más posible como en nuestra época el día de hoy. ¿Sabe usted que desde Santana usted puede alcanzar todo el mundo? Ahora estaba viendo él cómo puede traducir mensajes a diferentes idiomas. Y yo creo que deberíamos de invertir mucho en eso. Algunos de ustedes fueron alcanzados por las redes sociales. Todos hemos sido beneficiados por las redes sociales. Mire, ¿quién le predica a un pastor? Yo escucho mínimo unos 5 mensajes a la semana de su pastor. Cuando me siento desanimado, él me anima. Cuando tengo preguntas de un pasaje, pongo ahí y ahí encuentro todo. A veces le digo, mira, escribí un gran mensaje. Se lo mando y me dice, sí, lo prediqué hace 3 años. Es una gran herramienta para alcanzar al mundo para Cristo. Podemos hacer una gran obra. Pero necesitamos unidad. Pablo le decía, es como un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez una parte de su cuerpo no ha querido funcionar? De repente este brazo ya no quiere hacer nada. Me levanto y ya sé que estoy viejo. Me dijo su pastor, una señal de que te estás haciendo viejo es que te empieza a doler el cuerpo sin razón. ¿Quién ya está ahí? Levante su mano. No se haga, no se haga. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia? Que nos levantamos un domingo y el cuerpo, vemos por el cuerpo y no hay un brazo, un pie no vino. Y cuando la iglesia no está unida, no podemos alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Sí sabe usted qué hace falta en la iglesia cuando usted no está? Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y si usted no está involucrado en alguna parte de la iglesia, usted está limitando lo que Dios puede hacer por medio de una iglesia unida. Es importante la obra de Dios. Escriba ahí la urgencia de la misión. Era urgente que ellos establecieran los muros. ¿Por qué? Porque había peligros allá afuera. Es urgente que nosotros levantemos una gran obra para Dios, porque mire, hay muchas personas allá afuera que no van a escuchar el evangelio si nosotros no lo hacemos pronto. No tenemos el beneficio de decir lo hago el siguiente año. No tenemos el beneficio de decir empiezo a ganar almas en 1 año, en 2 años, ya que tenga tiempo, ya que acomode mi horario. No hay tiempo para eso. Cada semana que usted y yo no nos unimos para salir y predicar el evangelio, alguien está yendo al infierno. Decían, pastor, está lloviendo, ¿vamos a ganar almas? Sí, porque aquí está mojado, pero allá sigue caliente. Necesitamos hacer una gran obra. Escriba ahí número 3, el poder de la unidad. El poder de Dios descansa en la unidad de la iglesia. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 1. Quiero que vea que cuando Dios hace grandes cosas por medio de la iglesia,
tiene que ver con la unidad en la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Vaya al versículo 44, note lo que dice la palabra de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué dice ahí la Biblia? Unánimes, ¿cuándo? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted puede buscar una y otra vez cómo Dios obró un milagro porque la gente, la iglesia estaba junta para hacer la obra de Dios. ¿Por qué es tan difícil unir al pueblo de Dios para hacer la obra de Dios? La Biblia nos enseña el poder de la iglesia está en la unidad. ¿Se imagina si este grupo el sábado saliera a ganar almas? ¿Por qué no sale usted? No use la de trabajo porque ya vimos esa. Si tuviéramos una unidad, este año estaríamos orando, mire, por otro edificio. Porque cuando usted sale e invita a gente a la iglesia, cuando usted predica la palabra de Dios no regresa vacía. Y una iglesia unida puede trastornar el mundo entero. El poder de una iglesia unida, escriba ahí, da ánimo, ánimo. Nehemías 4:6 dice la Biblia, estaban edificando el muro, pero después se le acabó el ánimo. Y mire, al pueblo de Dios se le puede acabar el ánimo. Note lo que dice la Biblia, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mientras había ánimo, estaban avanzando. Pero después se les acabó el ánimo. Vieron los escombros, vieron el trabajo que era muy difícil. A lo mejor veían a otros que no trabajaban tanto como, y se acabó el ánimo. Y miren, nada cambió. Solamente el ánimo de la gente cambió. Por eso Dios nos dio una iglesia. ¿Alguna vez usted se ha desanimado? Yo creo que cada domingo viene un hermano y me dice, pastor, estoy desanimado. Si usted es ese hermano, no se acerque conmigo, yo soy el peor para estar desanimado. Yo le digo, pues anímate. Tú te desanimaste solo, anímate solo. Pero hay gente que se desanima. Nos desanimamos de hacer la obra de Dios. Honestamente, yo también me he desanimado. Quiero ganar almas para Cristo y a veces todos me cierran la puerta y nadie quiere escuchar. Pero después llega otro y me dice, no te desanimes, mira, todavía hay tiempo, yo te acompaño hasta que alcances una. ¿Y sabe qué? ¿Para qué Dios creó la iglesia? Para animarnos los unos a los otros. Recuerda lo que dice Eclesiastés, que mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque si uno se cae, no dice el otro se ríe, dice lo levanta. ¿Sabe qué ha sido lo más maravilloso de la amistad que tengo con su pastor? Siempre me ha dado ánimo. Hace como 6 años, yo estaba en un tiempo que le llaman diputación, donde sales y vas, predicas a iglesias y ellos te apoyan para ir a otro país y honestamente no me iba bien. Yo estaba muy desanimado. Probablemente el tiempo más desanimado de mi vida. Yo le llamé a su pastor y le dije, estoy desanimado. Y me escuchó. Me dijo, te voy a mandar un libro para que lo leas. Y me mandó uno de sus materiales que yo enseñé el año pasado, ahora en nuestro colegio, de la diputación. Y yo recuerdo cómo ese libro, mire, me hizo encender el corazón una vez más y dije, lo voy a intentar una vez más. Y si no hubiera sido por esa plática y ese material que él me dio, yo no sería misionero el día de hoy. 250 personas se juntan cada domingo ahora para escuchar la palabra de Dios. Todo es porque hubo una persona que me animó. ¿Sabe que su trabajo en la iglesia aquí es exhortar a otros a hacer buenas obras? Animarlos.
Es que algunos vienen a la iglesia y piensan que su trabajo es sentarse en la banca y no quedarse dormido. Y si no se quedó dormido, dice, ya la armé. Se sienten tan espirituales. Pero su trabajo no es nada más venir y aprender la palabra de Dios. Su trabajo es venir y animar a otro a hacer la obra de Dios. Déjeme preguntarle a usted, ¿a quién animó usted el día de hoy? ¿A quién le mandó mensaje a usted y dijo, hey, no vayas a faltar? Es el primer día de conferencia. Oh, pero es que trabajé mucho. No te preocupes, vente, mira, yo te pongo el café. ¿Qué ocupas? Yo aquí estoy contigo. Pero es que la iglesia, mire, especialmente en los Estados Unidos, y lo digo sin falta de respeto, no quieren pasar tiempo juntos. Así como entran, así se van. No nos mandamos mensajes, no nos animamos los unos a los otros. Esperamos que el pastor es el que anime a todos. Mire, a mí mi pastor nunca me llamó. Es más, una vez estaba en el colegio bíblico y él vino a predicar y yo sentí que era lo más grandioso del mundo que mi pastor vino a predicar. Yo lo fui a saludar y no me reconoció. Algunos dirían, oh, ya no vengo. Pero es que es mi trabajo animar a otros. No es el trabajo del pastor, es su trabajo. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Como me ve con cara de que no me cree, le voy a explicar cómo es la onda. Hebreos 10, 24, note lo que dice la palabra de Dios. Y considerémonos unos a otros para, ¿qué dice ahí la Biblia? Lo espero, no se preocupe. Hebreos 10, 24 dice la Biblia, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las... ¿Qué es estimular? Es motivar. Es decirle, es apretar el botón para que, mire, haga lo que debe de hacer. Y decirle, hermano, no estuviste ganando almas, ¿dónde estabas? No, es que estuve enfermo. Oh. ¿Sabe que a veces no hay algo que me duela más que un miembro no sepa lo que otro miembro está pasando? Hace un tiempo una señorita vino y le dije, ¿por qué no has venido a la iglesia? Y mire, el pastor sabe, yo veo. Y me da gusto los que están aquí, pero me duele más los que no están aquí. Y le pregunté al capitán de ruta y le dije, hey, ¿dónde está esta muchacha? No la he visto en varias semanas. Y me dijo lo que más me rompe el corazón. Me dijo, no sé. Fui con las muchachas y le dije, hey, ¿dónde está esta muchacha? Y me dijeron, no sé. Y yo me enojé y le dije, si tú no sabes, entonces ¿quién sabe? O sea, ¿no es tu hermana en Cristo? Si fuera tu hermana, ¿no te gustaría mandarle un mensaje y acercarla a los caminos de Dios? ¿No la animarías? ¿No le dirías? O sea, ¿no te importa? Y es que los cristianos piensan que su trabajo es venir, sentarse en la banca y no hacer nada. Mire, usted debería de venir todos los días. Ya cuando animó a alguien a venir a la iglesia, ya que usted vino aquí, anime a otro a venir a la iglesia. Y cuando usted vea y no vea a alguien aquí que debe estar en la iglesia, es su trabajo ir por él y animarlo que esté en la iglesia. ¿Cómo va a crecer la iglesia si usted no está involucrado en ayudar a otros? Es imposible como pastor animar a todos, pero eso dice la Biblia, estimularnos los. ¿Usted es uno? Encuentre a. Su trabajo es. Ya me desanimé. Ahorita el que vea por aquí, voltea a su lado, si ya lo vio desanimado, anímelo terminando la predicación. Es nuestro trabajo animar a la gente. Ese es el poder de la unidad. A mí me encantaría que cuando yo estoy desanimado, alguien me anime. ¿Ha tenido amigos que le animan? ¿Y por qué usted no es ese amigo? Escriba ahí, ayuda. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Note esto. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba con la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. El poder de la unidad es esto, mire, hay ayuda del uno
con el otro. Alguno acarrea, el otro construye, el otro defiende. Todos aquí son esenciales para la obra de Dios. Sin usted, la obra de Dios no alcanza su potencial. Cada día que usted falta, usted está dañando al pueblo de Dios. Cada día que usted no está en su lugar, usted está parando lo que la mano de Dios puede hacer por medio de su iglesia. Es que tenemos que entender que somos un cuerpo, que somos un equipo, y cuando no está uno en el equipo, ¿qué cree? No se puede. No se puede. Esta es su iglesia. Y usted debe de estar 100% unificado. ¿Dónde comienza el hacer una gran obra? En la unidad. Finalmente escriba ahí impacto. Nehemías capítulo 6, versículo 15. Dice la Biblia, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Note lo que dice el versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Lo que parecía imposible hacer, lo hicieron ellos. ¿Por qué? Porque estaban. ¿Dónde comienza una gran obra? ¿Quiere hacer una gran obra este año? Necesitamos no necesitamos armonía. La armonía viene. Necesitamos estar unidos para un propósito específico. La visión que el pastor tenga, eso es lo que voy a hacer. Porque sin líder no hay unidad. Y cuando él me dé un mandamiento de la palabra de Dios que yo debo de hacer, simplemente, sí, Señor. Y usted se va a dar cuenta que la mano de Dios se puede mover de una forma poderosa. ¿Se imagina que las redes sociales alcanzaran toda América Latina? Si esa es la visión de su pastor, debe ser su visión. Usted debería decir, ¿qué le falta? ¿Qué ayudo? ¿Cómo ayudo? Sería, mire, mucho fruto para usted. Si el pastor dice, nuestra visión es, mire, llenar este lugar y tirar esta pared y hacer lo otro. Usted quiere, mire, el marro y voy. Recuerdo una vez le dije a un muchacho del colegio, quiero tirar ese muro porque ya lo quiero llenar atrás. Regresé la siguiente semana y él ya con un marro ya le estaba pegando a la pared. Dije, espérate. Y él me dijo, no, es que lo vamos a llenar. 2 meses después estaba lleno. Hoy en día tenemos que tener 2 servicios para llenar a la gente. Por una persona que entendió que si usted sigue la visión de su líder, Dios puede hacer grandes cosas aquí. Yo veo tanto potencial en esta iglesia. Me da tanto miedo predicar en este púlpito, porque hay un gran varón de Dios. Y mire, son una tremenda iglesia. Han hecho grandes cosas para Dios, pero nada a comparación a lo que Dios tiene para usted. Pero necesitamos unidad. ¿Será que nos podamos poner de pie y juntos, unidos, oremos para la obra de Dios?